La danza lo que tiene es que es muy inspiradora y mi música es como que nace de lo que proponéis y lo que pasa y lo que quieres transmitir y tal, entonces ya como que me despierta el germen para yo poder desarrollarlo musicalmente. Los músicos han sido una constante importante en mi carrera, en todos los espectáculos, porque para mí el músico no solo muchísimas veces ha sido el que hace la música, sino también el intérprete. Sí que es cierto también que dependiendo de la onda del espectáculo, de lo que quiera contar, de cómo lo quiera contar, hay veces que el músico igual lo tengo un poquito más apartado, es decir, no está casi bailando con nosotros ni interpretando. Pero casi siempre, pero casi siempre, aunque esté en una mesa, está el músico ahí y se le da una importancia. Ya que está, se le da una importancia. Bueno, al principio de todo, lo más inicial, el proceso inicial era trabajar con músicos en directo que vinieran del mundo del clásico y trabajar con un músico compositor que trabajara el clásico, pero que también tuviera una parte electrónica. Entonces, al conocer a Juanjo, al conocerte, en el Oriol Martorell, y vi que podía haber ahí un entendimiento, controlabas de clásica, tal, pensé, bueno, qué interesante puede hacer esto, tal. Lo que pasa que, bueno, ya lo explico ahora, luego lo de los músicos en directo es tan complicado económicamente y más en la calle, y más con un espectáculo de estas dimensiones que es para 2.000 personas, era excesivo todo, con lo cual nos quedamos solamente con la estrella, con Juanjo. Que bueno, lo que, ¿no? Ahora tú lo contarás mejor, pero lo que se hizo es, en algunos casos, trabajar, o durante el proceso se trabajó desde el clásico, para músicas clásicas reconocidas, para llevárnoslas hacia otro lugar, hacia el mundo tecno, hacia el mundo más electrónica, mezclarlas, contagiarlas, contaminarlas de toda esta historia. Y este proceso en concreto acabó siendo así, teniendo a Juanjo, ¿no? También en directo, bien elegante, en su podium. En un faro. En un faro allí con toda su luz. Y además también generando un poco, con la idea de generar un poco de onda expansiva cuando se acaba el espectáculo, para que el público baile con nosotros y haya un poco de, ya que el espectáculo va sobre la soledad, pues sentirnos menos solos, arropados por la música. Para mí siempre ha sido como súper interesante el trabajar con otros artistas de otros ámbitos, de la danza, el teatro, el cine, porque precisamente la música es algo que no está en un primer lugar como a veces se espera, y entonces es como que tienes que trabajar conjuntamente y tienes que entender muy bien cuál es el objetivo de esa música. Entonces, para mí yo siempre digo que trabajo mucho primero con la estética que tiene ese coreógrafo o lo que busca ese coreógrafo. En este caso, por ejemplo, era música clásica, pero llevada como a una parte más popular, más de electrónica. ¿Cuáles son los referentes que tiene el coreógrafo? Eso me gusta como siempre empaparme, porque al final es lo que le va a gustar en última instancia, entonces es como que necesitas tenerlo claro. Y una cosa con la que trabajo mucho, que es más abstracta, que es siempre como con la emoción. Es como, más que cuando a veces hacéis una coreografía, siempre me gusta preguntar, bueno, vale, pero ¿qué emoción subyace dentro, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir que el público se lleve de esta coreografía, más allá del movimiento, armónico, menos armónico? Entonces es como trabajo la partitura que trate de emitir esa emoción para que digamos que haya como un match entre la música y la danza. Yo iba trayendo diferentes músicas que me parecían famosas o más reconocibles, porque claro, el repertorio clásico es infinito y hay cosas que son muy, muy, muy bonitas, pero son muy desconocidas, entonces quizá para un espectáculo de calle que pretende ser como más popular en el buen sentido, que es como para todos los públicos, pues quizá ir a por melodías clásicas más reconocibles era un poco la idea inicial. Entonces probamos pues eso, Mahler, La Folía,
traje yo muchos de óperas famosas, de Mozart, barroco también, pero famoso. Entonces íbamos viendo un poco lo que nos probaba, lo que nos quedaba bien, lo que no. Y el Mahler, en este caso, escogimos dos. Una es el adagio de la Quinta Sinfonía de Mahler y la otra que está un poco encubierta, que es la folía, que la utilizo al principio en toda la parte de la escalera, que está como... Es una estructura armónica muy famosa y entonces ahí está pues también muy filtrada con la electrónica. Pero en el caso de Mahler estaba como desde el principio que era la que más nos gustaba y yo intentaba otra, pero al final siempre íbamos a Mahler. Y luego también Mahler remitía mucho a la banda sonora de la película de Muerte en Venecia, que es un señor ya en el ocaso de su vida y habla mucho de la soledad, entonces me parecía como un punto de partida interesante con el espectáculo de Carrer. Y a partir de ahí ya pues empezamos a destrozarla, entre comillas. Desde luego, pobre Mahler. Utilicé como muchas maneras de que hay un recorrido en que se escucha tal cual, pero ya se va añadiendo destornilladores, filtros, la voy cortando y entonces empiezo a hacer como loops con Mahler y se acaba convirtiendo en un tema de inspiración techno, de inspiración electrónica, que van bailando ellas y conforme ese recorrido les va llevando al final al punto álgido del espectáculo, que es al final cuando ya están agotadas y parecen como robots con el Mahler y ya es un punto de confusión y de caos. Una cosa importante que tiene Juanjo y muy interesante es que eres un gran improvisador. Está muy acostumbrado a seguir a las bailarinas, a seguir lo que pasa. Y yo creo que ahí ya teníamos mucho ganado cuando lo conocí, que improvisábamos para la música del Uriol. Entonces, bueno, ya de muchas improvisaciones que íbamos haciendo y tal, yo ya habían cosas que me iban resonando, que ya me parecían interesantes y las íbamos como acogiendo para luego ver si mezcladas con otras cosas nos podían servir, ¿no? Entonces él igual se las llevaba a casa, las matizaba, las tuneaba, pero bueno, quiero decir que el proceso también puede ser un prueba-error, que es de lo que se trata y que no pase nada, y no pasa nada. A veces uno dice, ostras, me he pasado medianoche componiendo esto y resulta que no funciona, pero es parte del proceso. Yo también con las bailarinas estamos haciendo una coreografía que nos ha costado el riñón y luego pues no acaba de funcionar porque... Primero se construyen escenas, se construyen imágenes, cuando se unifican todas, ahí ves el efecto dominó, si hay algo que ahí no puede seguir, ¿no? Entonces es un poco parte absolutamente del proceso toda esta manera de funcionar. Sí. Y luego el reto también mayor para mí, además estando en directo, es que al ser un espectáculo de calle con estructuras muy grandes y que cada función es diferente porque depende mucho del espacio donde lo estás interpretando, las piezas tienen que tener la posibilidad de alargarse y acortarse, un poco también como la coreografía, porque todo esto se va moviendo y a veces puede haber pues que una estructura se atasque o que haya demasiada gente, entonces tarde más. Y eso, por ejemplo, para mí ha sido un gran reto de este espectáculo, que era hacer interesante para que no se notara como que simplemente estás repitiendo lo mismo hasta que llega la siguiente escena, sino hacer que todo fluya como fluyen las estructuras, ¿no? de un lugar a otro. Yo creo que eso que has dicho es muy importante, porque eso, claro, no suele pasar cuando un músico hace la música, normalmente un teatro más o menos siempre es igual y la música siempre es igual, a no ser que sea improvisación. Pero aquí, que de repente se te llena una plaza y hay 2.200 y para pasar de un lugar a otro tardas 10 segundos más, claro, tienes que estar súper atento, tienes que hacer que no se vea el loop, porque estamos esperando que pase la tarima y eso es un reto importantísimo, donde tengo que decir que muy bien. Gracias. No, pero es verdad que no es tan habitual, claro, tú haces una música para el teatro, punto. Un día estás más inspirado o no, pero eso no tiene nada que ver con que tengas que alargar o que tengas que cortar, pero igual de repente ya han llegado y están todos esperando a que entre
¿no? Sí, sí, Es decir, que es ha algo- ocurrido también. Ha ocurrido veces. Sí, sí. Y bueno, es un espectáculo con riesgo, Ah. que es lo que mola. Sí. De riesgo. Sí, 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 sí. Claro, yo siempre parto normalmente de que ya tengo mi espectáculo en la cabeza. Y traspasar eso, incluso a las bailarinas, a los técnicos, al músico, no es fácil. Tampoco puedo desvelarlo porque lo tengo en la cabeza, pero tampoco. Entonces, yo creo que sé que va a funcionar. Pero claro, luego hay que encontrar la manera, el liaison, que es lo más difícil de todo, cómo unes. Yo muchas veces compongo, me gustan cosas más íntimas, compaginadas con igual cosas más electrónicas, pero para la parte emotiva me voy siempre a una esfera como más íntima y más pequeña, en el sentido, pues eso, para poder acariciar más los sentimientos, ¿no? Y en la calle es como que no, pues que no pega, entonces hay que llenar mucho la música, todo tiene que ser como... Y yo no quería caer tampoco en lo vulgar, o sea, entonces esto lo tenía como muy presente. Bueno, Entonces, también sí. porque es verdad que este espectáculo también es un poco el homenaje a los 30 años de compañía, pero todas las estructuras son de anteriores espectáculos y tal, y era como hacernos el auto-homenaje nosotros de que llevamos ahí 30 años, hemos hecho muchos espectáculos de calle y ahora hacía tiempo que no hacíamos ninguno de calle. Entonces, en la calle no te puedes despistar, no puedes recrearte en algo... Puedes buscar las utilidades de otro lugar. De otro lugar, sí, sí, sí. Que es lo que ha pasado, has Sí. encontrado muy bien el momento de las campanadas, toda esa transición es preciosa, al final ha quedado una cosa que fue un momento difícil, cómo llegamos a Mina, sin que sea de repente una cosa que dices, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo transitas? ¿No? Porque claro, no puedes transitar desde un lugar delicado, porque la calle te come, pasa una ambulancia y se ha acabado. O empiezan a ladrar los perros, no sé, la calle es la calle, y la calle estás en un entorno urbano, y entonces tienes que buscar la manera de, yo creo que ahí lo has De hecho muy dirigir bien, al público, sí. de dirigir al público y de mantenerlo también, es súper importante, la sonoridad, el mundo sonoro, lo que está pasando ahí, ¿no? Que olviden lo que tienen en una calle de al lado, que son una vía donde pasan los coches. Entonces, has acabado haciéndolo muy bien, dentro de la sutilidad, pero ha acabado la cosa quedando muy bonita, así muy equilibrada.